Saludos cordiales muchachos, esperando todos estén bien. Vamos a dar continuidad a lo que son las clases teóricas y el tema de esta semana es compromiso renal en enfermedades sistémicas. He escogido el tema de enfermedad renal diabética porque es una de las patologías de mayor prevalencia y de mayor riesgo de progresión a enfermedad renal en el mundo, considerada como entre las dos primeras causas de progresión a pacientes que inician terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿por qué es importante la diabetes mellitus? La diabetes mellitus tiene un compromiso multisistémico. Se compromete tanto al sistema microvascular como al macrovascular, desde la retina, corazón, sistema nervioso central, neurológico periférico, vascular periférico y lo que nos compromete como especialidad al riñón. Por lo tanto, es bien importante hacer una detección precoz para hacer un tratamiento adecuado. Y ahí la importancia de la coordinación de lo que es nefrología con atención primaria. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es diabetes mellitus y se define por la elevación sostenida de la glicemia, una enfermedad multisistémica, donde tenemos como criterios diagnósticos una elevación de la glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, una elevación de la hemoglobina glicosilada A1C mayor a 6.5, una glicemia elevada mayor a 200 miligramos de decilitro después de una carga de 75 gramos a las 2 horas de toma de la muestra, o un paciente que tenga síntomas de elevación de la glicemia o en crisis y que tenga una glicemia aislada o en cualquier momento del día mayor a 200 miligramos de decilitro. Todos estos resultados tienen que ser repetidos para hacer diagnóstico, es decir, que una sola toma no se puede diagnosticar, tenemos que tener un segundo o incluso hasta un tercer control para poder diagnosticar diabetes mellitus. Entonces, en la antigüedad, las enfermedades infectocontagiosas eran las que provocaban mayor mortalidad en el mundo. Actualmente las enfermedades osteodegenerativas y metabólicas, cardiometabólicas, son las que llevan a mayor mortalidad. Por lo tanto, la diabetes mellitus es considerada como la segunda causa de mortalidad en las mujeres y la cuarta en varones. Entonces, es una enfermedad que ha ido en incremento y cada vez tiene mayor riesgo de complicaciones. Esta es importante porque disminuye hasta en un 70% de la calidad de vida en los pacientes y el comportamiento es un poquito variable dependiendo si es un tipo 1 o un tipo 2. El tipo 1, la microalbuminuria, se presenta en un 10 a 30% de los casos, progresa en nefropatía clínica en 10 a 15 años y hasta el 50% de los pacientes hacen enfermedad renal crónica en el transcurso de 5 a 7 años. En cambio, en el diabético tipo 2, de un 20 a 40% va a progresar en nefropatía clínica, de los cuales el 20% va a iniciar terapia de reemplazo o va a tener complicaciones a largo plazo. Estos pacientes son considerados un equivalente coronario porque un paciente con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 tiene el mismo riesgo de desarrollar un infarto de miocardio que un paciente que no es diabético y ya ha tenido un infarto agudo de miocardio previo. Por lo tanto, se consideran como equivalentes coronarios y con un riesgo cardiovascular mucho más elevado. Cada 3 segundos una persona desarrolla diabetes en el mundo y cada 6 segundos una persona fallece por diabetes en el mundo. Los países de mayor prevalencia en el mundo tenemos en Sudamérica a Brasil con una casuística importante, 11.9 millones de pacientes con diabetes mellitus, y en el primer país está la China con más de 98 millones de pacientes en el mundo. Es importante hacer un manejo preventivo porque es mucho más importante o más barato cambiar los hábitos de un paciente con diabetes complicada que tratar a un paciente ya complicado y que no ha modificado su hábito de vida. Con una relación, por ejemplo, de $92,000 acumulados versus una paciente que puede gastar hasta 2 millones, llegar casi aproximadamente a 2 millones de dólares de gastos si tiene alguna complicación y no ha modificado sus hábitos de vida a tiempo. El 2013, 5.1 millones de muertes a un costo de 546 billones de dólares en Estados Unidos de Norteamérica, imagínense. Entonces, la importancia de hacer la medida preventiva en estos pacientes. Para el 2013, este cuadrito nos mostraba que había 382 millones de personas viviendo con diabetes mellitus en el mundo y de los cuales el 46% no tenían diagnóstico establecido, siendo mayor la prevalencia en países en el Pacífico Este y en
América una prevalencia importante, teniendo más de 25 millones de personas con diabetes mellitus tipo 1, una prevalencia del 8.1 en Sudamérica. Y en Bolivia este dato no está muy alejado, y esta casuística, este estudio de prevalencia en Latinoamérica publicado hace 8 años aproximadamente, mostraba que nuestra prevalencia era de 6.89, con una mortalidad año de 4.732 personas que fallecían por año, y más o menos personas con diabetes no diagnosticadas pasaban los 149.000 casos. Entonces, una enfermedad que probablemente para este año ya tengamos una prevalencia mucho más incrementada, sin embargo no hay estudios vigentes de esta. Entonces, la diabetes mellitus es una enfermedad que, junto con otros factores comórbidos, pueden verse mayor incrementada de forma sustancial, como es el tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de alimentos grasos con alto tejido o con alto contenido de grasa o carbohidratos, la falta de ejercicio físico, el sedentarismo, la longevidad, la industrialización en los países y la obesidad nos llevan a que los pacientes tengan muchos factores comórbidos que pueden elevar de forma sustancial lo que es la proyección de la diabetes mellitus. Para el año 2035 se espera que más de 592 millones de personas tengan diabetes en el mundo, un incremento fundamental comparado con lo que teníamos en casuística hasta el 2013. Entonces, por lo tanto, en el mundo se proyecta que para el 2013, en todos los grupos etarios, se haya un incremento importante de los números de casos nuevos de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, principalmente del tipo 2 en los países desarrollados. Esta proyección se ve mucho más importante a partir de los 45 y mayor en los mayores de 65 años. En los países en vías de desarrollo es importante a partir de los 20 años. Por lo tanto, la progresión siempre va a ser con tendencia a incrementar. Entonces, ¿por qué es importante en nefrología? Porque la enfermedad renal diabética es una de las complicaciones más severas de la enfermedad, entendiendo como una afectación renal en el paciente diagnosticado de diabetes mellitus con proteinuria superior a 300 miligramos día en ausencia de alguna otra patología renal. Habitualmente se acompañará de hipertensión arterial y disminución de la función renal. La presencia de retinopatía diabética es un criterio diagnóstico de enfermedad renal diabética, pero su ausencia no excluye la existencia de la misma. El 20-40% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 va a progresar a una enfermedad renal crónica avanzada. Es la principal causa de los pacientes que inician terapia de reemplazo renal y está definida por el incremento de la excreción de albúmina urinaria y la caída de la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, la enfermedad renal diabética se presenta hasta en un 40% de los pacientes diabéticos, está caracterizado por la presencia de proteinuria y es una de las principales causas de enfermedad renal, además de ser un factor de riesgo independiente de mortalidad cardiovascular, ya que eleva hasta 2 a 4 veces el riesgo de mortalidad cardiovascular si se encuentra asociada a la diabetes mellitus. El 50% de los pacientes que inician terapia de sustitución renal tienen como causa la enfermedad renal diabética. El estudio de la US Renal Data System demostró un incremento de la incidencia de enfermedad renal crónica terminal por diabetes mellitus, principalmente la tipo 2. En las últimas 2 décadas hay una proporción de elevación de la enfermedad renal crónica terminal desde el 27% en el año 82 en la casuística antigua al 36% en el 92 y actualmente por encima del 40 y 45%. Hay una más frecuente en la edad avanzada y en la pacientes de raza afroamericana, y la tendencia es similar en países en vías de desarrollo. Como hemos visto en los cuadros que precedieron, la tendencia siempre es a tener mayor casuística, por lo que es importante su diagnóstico porque eleva el riesgo cardiovascular y pacientes tienen probabilidad de hacer un evento cardiovascular en más de 2 a 4 veces. La sobrevida, por lo tanto, está dramáticamente reducida con una mortalidad de 1.5 a 4.5 veces más aún previo al desarrollo de la enfermedad renal crónica terminal y peor si el paciente ya está con una enfermedad establecida. Un tercio de los pacientes que inician terapia de reemplazo renal se mueren dentro del primer año si son diabéticos. ¿Qué factores son predisponentes para que el paciente haga una enfermedad renal diabética? La asociación o la historia familiar de hipertensión arterial, altos valores de hemoglobina glicosilada que nos habla de un mal control durante los últimos 2 meses de sus niveles de glicemia, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la edad avanzada, el sexo masculino, historia familiar de eventos cardiovasculares, factores genéticos predisponentes, altos niveles de resistencia a la insulina y que el paciente tenga los componentes del síndrome metabólico
A mayor cantidad de componentes no metabólicos, mayor la probabilidad de que el paciente pueda desarrollar la enfermedad. Hay un síndrome que está bien establecido, que es el síndrome cardiorrenal, donde la albuminuria es el pilar fundamental que lleva a un paciente a producir una enfermedad renal, pero sin embargo también es un factor independiente predictor de enfermedad cardiovascular. En nefrología, la albuminuria es nuestro principal factor predictor de progresión de enfermedad renal y de riesgo cardiovascular establecido ya. ¿Cuál es la importancia de que el paciente haga o no haga nefropatía en relación a la sobrevida de los pacientes? Cuando el paciente diabético tipo 1 es diagnosticado, su sobrevida a los 35-40 años alcanza o progresa hasta un 65-70% de sobrevida. Sin embargo, si el paciente desarrolla nefropatía, esta sobrevida se ve disminuida a partir de los 15 años y cae bruscamente, llegando hasta menos del 10% a los 40 años del paciente. Por lo tanto, si el paciente es diabético y ya tiene asociada una nefropatía, su sobrevida será mucho menor. La incidencia acumulada de la microalbuminuria en los pacientes con diabetes tipo 1 fue del 12.6% en un periodo de 7.3 años en el estudio de Eurodiab y del 33% en un seguimiento de 18 años en un estudio de Dinamarca. En diabéticos tipo 2, la incidencia fue de 2% anual y del 25% a 10 años según los reportes de la UKPDS. La proteinuria ya establecida se presenta en un 15 a 40% de pacientes con diabetes tipo 1, principalmente con un pico a los 15 a 20 años y de 5 al 20% en diabéticos tipo 2. Entonces, ¿cuál es la prevalencia acumulada de proteinuria en diabéticos tipo 1 tipo 2 de acuerdo a la duración de la diabetes mellitus? A partir de los 10 años es que empezamos a ver la elevación de la proteinuria, siendo su pico más elevado a los 25 años, principalmente en diabéticos tipo 2, y la prevalencia acumulada de insuficiencia renal en diabéticos tipo 1 y tipo 2 de acuerdo a la duración de la diabetes mellitus. Entonces, si el paciente ya desarrolla proteinuria, a partir del primer año que desarrolla proteinuria, la probabilidad de que haya enfermedad renal crónica se va incrementando y se va haciendo más importante, siendo por encima de los 60% a partir de los 5 años. Es decir que nuestro objetivo fundamental es cortar esta progresión de la proteinuria para que el paciente no llegue a la enfermedad renal crónica terminal, porque un porcentaje importante, 1 de cada 2 pacientes va a desarrollar enfermedad si no controlamos la proteinuria. ¿Y cuál es el factor fundamental de la fisiopatología en la enfermedad renal o la insuficiencia renal? La hiperglicemia. La hiperglicemia sostenida hace que se produzca un incremento de los productos de glicación avanzada, estimulando la activación de la proteína quinasa C. Se estimula la acción de la endotelina, el tromboxano y otros factores que estimulan el aumento del factor transformador de crecimiento beta. Pero no solamente por la acción de la proteína quinasa C, sino también en este participan lo que es la angiotensina 2 y el estrés oxidativo con un estiramiento mecánico y además la actividad del factor transformador de tejido conectivo que nos llevan a la larga a una hipertrofia celular y acumulación de matriz extracelular. Por lo tanto, el paciente va a tener en la patología una glomerulosclerosis, además de engrosamiento arteriolar y fibrosis tubulointersticial. Estas proteínas glucosiladas, es decir, con incremento de acúmulo de glucosa a nivel proteico, va a actuar a nivel del macrófago, incrementando o desencadenando una cascada inflamatoria con un incremento de factor de necrosis tumoral, mayor interleuquina 1, por lo tanto estímulo del factor transformador de crecimiento beta 1 con mayor glomerulosclerosis, y además a nivel de la célula mesangial va a haber liberación del factor de crecimiento derivado de las plaquetas que condiciona mayor o incremento matriz de la proliferación, un incremento o aumento de matriz proliferación celular y por lo tanto mayor glomerulosclerosis en los pacientes. Entonces hay una cascada inflamatoria desencadenada por la hiperglicemia sostenida. Y a nivel renal, ¿qué es lo que vamos a ver? El paciente va a tener un estado de hiperfiltración glomerular, además alteración podocitaria con hipertrofia y desprendimiento, apoptosis, un engrosamiento de la membrana basal con pérdida de las cargas y células endoteliales van a estar alteradas con disminución de la carga y aumento de la permeabilidad. Todos estos factores van a llevar a que el paciente haga proteinuria. Sin embargo, aparte de esto vamos a tener un compromiso a nivel de las células mesangiales con hipertrofia, expansión y mesangiolisis, mismos que junto con la hiperfiltración y alteración podocitaria lleva a un estado de glomerulosclerosis. Y otro componente importante a nivel renal es la enfermedad vascular isquémica con injuria tubulointersticial, que puede llevar a proteinuria y también a su vez disminuye la tasa de filtración glomerular y por lo tanto el paciente tiene una progresión de la enfermedad renal avanzada. Entonces, en la fisiopatología de la enfermedad se han descrito
tres teorías: la teoría metabólica, la genética y la hemodinámica. La metabólica explica que la glomerulosclerosis se debe a un defecto metabólico, deficiencia de insulina, hiperglicemia resultante y alteraciones bioquímicas de la membrana basal glomerular. Recordemos que el componente más importante de la membrana basal es el colágeno tipo 4 y los proteoglicanos. Entonces existe un incremento de este colágeno, de la fibronectina, y a la vez hay una disminución del proteoglicano de sulfato, que era el que le daba la carga negativa a la membrana basal glomerular y repelía a las proteínas que tenían la misma carga. A su vez hay un aumento de los radicales libres y los productos de glicación no enzimática de las proteínas producen un efecto de activación de la vía de poliol con acumulación del sorbitol y por lo tanto engrosamiento de la membrana basal. Entonces, uno de los objetivos fundamentales para evitar todas estas complicaciones metabólicas es el control de la glicemia estricto, que reduciría este tipo de complicaciones. Como les he dicho, solamente hasta un 40-50% más como máximo van a desarrollar enfermedad renal de los pacientes diabéticos, y esto probablemente se deba a un factor genético, habiendo una mayor incidencia familiar en los pacientes que tienen polimorfismo del gen de la enzima convertidora de angiotensina, presencia de un alelo del GB3825T, incremento del cotransportador sodio-hidrógeno y mutación en el colágeno tipo 4. Además, estos pacientes con predisposición genética tendrán engrosamiento de la membrana basal en aquellos que tienen desarrollado el HLA, DR4, B8 y B15, y se dice que los diabéticos mellitus tipo 1 con antecedente de hipertensión arterial tienen mayor predisposición a desarrollar enfermedad renal diabética. Por lo tanto, al igual que en la hipertensión arterial, en la diabetes mellitus el factor genético tiene un papel fundamental en el desarrollo de esta enfermedad y de la progresión de la misma. Y la teoría hemodinámica explica que en los pacientes con enfermedad renal diabética hay un estado de hiperfiltración glomerular, la misma que se debe a una hipertrofia glomerular favoreciendo la expansión mesangial por acúmulo de proteínas circulantes plasmáticas y un engrosamiento de la membrana basal y esclerosis glomerular. Además existe un estado de hipertensión glomerular debido a un incremento de la presión arterial como hipertensión intraglomerular resultante de la vasodilatación de la arteriola aferente glomerular. Por lo tanto, esta hiperfiltración e hipertensión glomerular lleva a una mayor pérdida de proteínas y mayor progresión de la enfermedad. ¿Cuál es la evolución clínica de estos pacientes? Hay 5 estadios de la progresión de la enfermedad renal y cada uno se manifiesta en un determinado tiempo, espacio de tiempo, una línea de tiempo en la evolución natural de la enfermedad. La fase inicial es un estado de hiperfiltración que inicia apenas el paciente es diagnosticado de diabetes tipo 2 o en el diabético tipo 1 después de 5 a 10 años. Hay una tasa de filtración glomerular elevada, por lo tanto el paciente está hiperfiltrando. Hay mínima o no existe microalbuminuria. En esta etapa los riñones son de tamaño grande, que es una de las características de esta enfermedad, que no disminuye el tamaño del riñón pese a la progresión de la enfermedad, y hay un estado de hipertrofia glomerular. En la fase 2 o de latencia clínica se desarrolla en menos de 5 años. La tasa de filtración glomerular puede estar normal o discretamente elevada, no hay microalbuminuria y la presión arterial normalmente en estos pacientes está en límites normales o discretamente elevada. Ya se observan cambios histológicos como es un incremento del espesor de la membrana basal glomerular. La tercera etapa de la nefropatía incipiente se desarrolla entre los 5 y 10 años. La tasa de filtración glomerular es normal, sin embargo ya aparece un estado de microalbuminuria. En el paciente hay hipertensión arterial y en la histología lo que vamos a observar es un estado de expansión mesangial. En el estadio 4 de la enfermedad es la nefropatía clínica, que se desarrolla entre los 10 a 15 años. Hay una disminución de la tasa de filtración glomerular y hay una proteinuria establecida en el paciente. Incluso puede progresar a un síndrome nefrótico, una proteinuria nefrótica. Hay hipertensión arterial asociada por acumulación de líquido y la cascada inflamatoria desencadenada. Y en la histología hay un estado de esclerosis nodular y difusa, donde la formación de nódulos específicos o patognomónicos de enfermedad. Y en la enfermedad renal crónica 5 o terminal, ya ha pasado más de 20 años, hay una disminución importante de la tasa de filtración glomerular, proteinuria masiva, en rango nefrótico, hipertensión arterial y en la histología vamos a ver una esclerosis global avanzada. Entonces, dicho de otra manera, los estadios clínicos son de hipertrofia y hiperfiltración renal, lesión glomerular sin enfermedad crónica, nefropatía comenzante o incipiente, nefropatía clínica y un estado de uremia, con las características que hemos descrito en la anterior diapositiva.
Entonces, esta historia natural de la enfermedad con su factor hemodinámico, genético y metabólico, es importante determinar que el paciente con diabetes va a desarrollar la nefropatía incipiente a los 5 años, nefropatía clínica a los 10 a 15 años y estado de uremia por encima de los 23 años. Por lo tanto, para que el paciente podamos catalogarlo como enfermo renal diabético, debe tener por lo menos su tiempo de evolución de mayor a 10 a 15 años. La progresión no tiene mucha variación en relación a normalbuminuria de un 2% anual, a microalbuminuria, 2.8% a proteinuria y una progresión del 2.3% año a insuficiencia renal. Sin embargo, pareciera que no hubiera una diferencia significativamente estadística entre las progresiones, pero lo que sí tiene factor pronóstico importante es la mortalidad, porque el paciente con normalbuminuria la mortalidad incrementa 1.4% anual, pero si el paciente tiene microalbuminuria esta se duplica hasta el 3%, se eleva hasta un 4.6% año si tiene proteinuria, y si el paciente ya hace una enfermedad renal, es decir, una disminución de la tasa de filtración menos de 60 ml minuto, la mortalidad o el riesgo de muerte de estos pacientes se incrementa hasta en un 19.2% al año. Por lo tanto, a mayor proteinuria, mayor riesgo de muerte. ¿Cuál es el comportamiento según el tipo de diabetes mellitus? El diabético tipo 1 es el paciente que se estudia desde el principio de la enfermedad y vemos los cambios porque cuando el paciente da en el momento del diagnóstico. Entonces vemos que en el transcurso de los años la tasa de filtración glomerular en estadios iniciales va a estar elevada. Es una paciente que va a tener hipertrofia e hiperfiltración. Y la tasa de filtración elevada se va a ir disminuyendo en el transcurso del tiempo, disminuyendo menos de 60 después de 20 años y probablemente ya en un estadio avanzado pasado los 20-25 años. Los niveles de creatinina al principio están normales e incluso pareciera que disminuyeran en las etapas de hiperfiltración y recién se empezaría a elevar a partir de los 20 años. En cambio, en el diabético tipo 2 el comportamiento es un poquito diferente porque este paciente está asintomático por mucho tiempo y no sabemos en qué momento exactamente han empezado a desarrollar los cambios histopatológicos. Entonces, al momento del diagnóstico de la diabetes, el inicio de la proteinuria probablemente aparecerá entre 10 y 15 años, el inicio de la uremia a partir de los 20 años y probablemente ya los pacientes estén en terapia de reemplazo renal pasado los 23 años. ¿Qué vamos a ver en la patología renal de la enfermedad renal diabética? Existe un aumento del tamaño renal porque hay hipertrofia de las células condicionando un estado de glomerulomegalia. Hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular y expansión mesangial con disrupción y disgregación de la arquitectura glomerular normal por mesangiolisis y formación de microaneurismas de Kimmel y Wilson. Hay cambios mesangiales con disminución de la superficie de filtrado glomerular y caído del filtrado glomerular. En la microscopía electrónica y óptica veremos un esfacelo, una destrucción de los pies de los podocitos, con injuria de las células glomerulares endoteliales y depósitos hialinos entre la membrana basal y las células endoteliales. Hay lesiones vasculares de tipo arteriosclerosis y alinosis arteriolar y un estado de injuria tubular intersticial con engrosamiento de la membrana basal de las células tubulares, es decir, una hipertrofia de células tubulares que llevan a fibrosis intersticial progresiva en estadios avanzados. Por lo tanto, el compromiso es a nivel de todas las estructuras del riñón. Hay una acumulación de matriz extracelular que causa esclerosis mesangial y algunos pacientes presentan nódulos eosinófilos Paz positivo, conocidos como nódulos de Kimmel-Wilson, que son patognomónicos de esta enfermedad y se deben a una glomerulosclerosis nodular. Hay un depósito inespecífico de inmunoglobulina G, arteriosclerosis hialina hipertensiva y el efecto de la hiperglicemia en el citoesqueleto de actina de las células del músculo liso en el mesangio y los vasos renales llevan a un incremento de la presión capilar glomerular y por lo tanto mayor proteinuria en estos pacientes. Entonces en la patología, en el lado izquierdo, en la figura izquierda, vamos a ver un riñón normal en un corte histológico y los principales 4 cambios en la glomerulopatía diabética o la enfermedad renal diabética van a ser un incremento de la matriz mesangial, aumento de la matriz, incremento o hipertrofia de las células mesangiales, engrosamiento de la membrana basal glomerular y una reducción de los números de podocitos. Sin embargo, otros hallazgos que podemos encontrar es una hialinosis arteriolar con mesangiolisis y presencia de nódulos de Kimmel-Wilson. Además puede haber microaneurismas capilares o esfacelo o afectación del proceso local con engrosamiento de la membrana basal glomerular.
En este corte histológico vemos un engrosamiento importante de lo que es la membrana basal glomerular, condicionado por esta acumulación de productos de ubicación avanzada y un estado inflamatorio que afecta a nivel renal con incremento del colágeno 4 y disminución del proteoglicano. Y además podemos ver en la microscopía de luz la presencia de estos nódulos que están aquí en N, la presencia de glomerulosclerosis nodular o los nódulos de Kienstein-Wilson, que son características de este tipo de glomerulopatía en estos pacientes. Entonces existe una clasificación para evaluar las etapas de la enfermedad renal que está muy en relación con los estadios clínicos. Esta se denomina la clasificación de Mogensen y divide la enfermedad renal diabética en 5 etapas o estadios. La etapa 1 es la de hipertrofia y hiperfiltración, donde el paciente clínicamente va a tener un estado de nefromegalia. En la etapa 2 hay lesiones estructurales con una microalbuminuria o una excreción urinaria de albúmina normal o silenciosa, es decir, un estado de normalbuminuria. En la etapa 3 se denomina nefropatía diabética incipiente, porque ya empieza a aparecer un estado de microalbuminuria persistente en estos pacientes. La etapa 4 ya hay una proteinuria establecida con una nefropatía diabética manifiesta, y esta va a progresar a una etapa 5 donde el paciente ya está en una insuficiencia renal terminal. Entonces las 5 etapas de la clasificación de Mogensen son estas. Y la historia natural de la enfermedad renal diabética nos muestra que la tasa de filtración glomerular va a estar en un principio incrementada por la hipertrofia y hiperfiltración, y va a empezar a disminuir a caer después de los 15 años, de una forma importante hasta llegar a un estadio de enfermedad renal avanzada. Y en forma inversamente proporcional, la proteinuria o la albuminuria va a empezar a incrementarse desde los 5 años, con mayor predominio a partir de los 15, y ya de forma muy importante pasados los 25 años. Por lo tanto, estos pacientes tienen una etapa prediabética con hiperfiltración y hipertrofia renal antes de los 5 años. Entre los 5 y 15 años, un estadio incipiente con microalbuminuria, hipertensión y expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal y alinosis arteriolar. Y una etapa ya establecida de nefropatía, donde hay proteinuria, síndrome nefrótico, caída de la tasa de filtración glomerular, y en la microscopía o estructuralmente va a haber los nódulos mesangiales, lesiones de Kienstein-Wilson y fibrosis tubulointersticial. Cuando hacemos una comparación con otras patologías, en la progresión de la enfermedad renal hay una naturaleza altamente variable, y vemos que, por ejemplo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es una de las que progresa rápidamente a una caída de la tasa de filtración glomerular en menos tiempo de diagnosticada, seguida de lo que es la nefropatía por IgA, la nefropatía membranosa, y vemos que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad lenta progresiva, no produce alteraciones bruscas de la función renal o de la caída de la filtración glomerular, y después de los 20 años es que vemos que el paciente recién empieza a caer la tasa de filtración glomerular y se hace significativamente una disminución importante ya con criterio de terapia cuando está llegando a los 30 años del tiempo de diagnóstico de la enfermedad. Pero recordemos que estos pacientes su progresión, por lo tanto, es lenta y es variable, a diferencia de las otras glomerulopatías, que es mucho más rápida. La enfermedad renal diabética se diagnostica usualmente sin necesidad de biopsia renal. ¿Qué pacientes tenemos que ver? ¿Qué va a tener clínicamente estos pacientes? Micro o macroalbuminuria, 2 o 3 veces durante el transcurso de 3 a 6 meses. Hay que evaluar la persistencia de albuminuria mayor a 20 a 200 microgramos por minuto, y se puede evaluar en muestras de orina parcial en la mañana, una recolección de orina de 24 horas. Entonces, cuando hablamos de los métodos para cuantificar la microalbuminuria, vemos que el paciente no tiene nefropatía o está normal cuando su recolección de orina de la primera hora, relación microalbuminuria-creatinuria o microalbuminuria de 24 horas, está menor a 30. Hay una nefropatía temprana o microalbuminuria cuando esta relación está entre 30 y 300, y una nefropatía clínica o proteinuria cuando ya está mayor a 300 miligramos en relación microalbuminuria creatinuria o mayor a 300 en una albúmina recogida en 24 horas. Y en una recolección de orina minutada, estos valores son menor a 20 en una nefropatía incipiente de 20 a 200 y mayor a 200 en una nefropatía o una proteinuria ya establecida. Entonces, a mayor proteinuria, la sobrevida es mucho menor. Vean que después de 6 años que el paciente tiene una proteinuria ya que se empieza a ser significativa, la sobrevida del paciente o de la
de los pacientes y cualquier causa de mortalidad va disminuyendo de forma importante y llega a ser menos del 70% cuando ya tiene un estado de macroalbuminuria. Por lo tanto, es importante hacer una pesquisa de la proteinuria en los pacientes con diabetes mellitus. La enfermedad glomerular que con mayor frecuencia se asocia a enfermedad renal diabética es la nefropatía membranosa, donde la proteinuria clara en el diabético tipo 1 de menos de 10 años de duración solamente vamos a ver en un 4%. Es decir, que pacientes que tengan diabetes mellitus y antes de los 10 años ya tengan una proteinuria avanzada, solamente menos del 4% de estos pacientes va a tener una causa o una etiología de enfermedad renal diabética. En ausencia de retinopatía diabética proliferativa, la retinopatía está presente hasta en un 95% en los diabéticos tipo 1 y un 85% en los diabéticos tipo 2. Por lo tanto, es importante, como un criterio diagnóstico de sospecha de enfermedad renal diabética, evaluar lo que es la retina. Un sedimento urinario activo con hematuria macroscópica o cilindros hemáticos nos puede hacer pensar que existe algún otro tipo de glomerulopatía asociada en estos pacientes. Y una evidencia clínica bioquímica de una enfermedad sistémica también nos hace sospechar que no solamente es la diabetes mellitus la causa de la enfermedad, sino puede existir una enfermedad sobreañadida. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a biopsiar a los pacientes con diabetes mellitus? Cuando tenga una proteinuria significativa pero no haya retinopatía, porque estamos viendo que es menos del 4% que va a desarrollar esto. Cuando hay una proteinuria de aparición aguda, que no está explicada por la historia natural de la enfermedad. Cuando hay un estado de insuficiencia renal aguda, porque estamos viendo que la enfermedad renal diabética es lenta y progresiva, no es aguda, no es súbita. Hay una disminución brusca de la función renal sin causa aparente, una insuficiencia renal sin proteinuria, que también es otra causa que nos hace sospechar que no sea por enfermedad por diabetes mellitus, o que el paciente tenga hematuria, porque estos pacientes normalmente tienen un síndrome nefrótico puro. ¿Qué objetivos estamos buscando en la enfermedad renal diabética? Evitar la aparición de la enfermedad, es decir, controlar lo que es la diabetes mellitus para evitar la aparición de la enfermedad renal diabética, realizar detección precoz, detener los factores de progresión, evitar la progresión de la enfermedad, realizar tratamiento multifactorial intensificado. Es decir, no solamente es controlar la diabetes mellitus, también hay que controlar todos los factores asociados que puedan condicionar la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento es multifactorial y agresivo, control glicémico estricto, disminución de la presión arterial hasta targets objetivo, descenso de la albuminuria, tratamiento de la anemia, agresivo de las dislipidemias, tratamiento agresivo del hiperparatiroidismo si se llegara a presentar, abandono del hábito tabáquico y pérdida de peso y ejercicio. Si recuerdan, en la teórica de hipertensión arterial hablábamos también como pilar fundamental la modificación de los hábitos de vida. Y pasa lo mismo aquí en la enfermedad renal diabética. Tenemos que controlar primero los hábitos de vida, hacer una vida saludable y una condición higiénico-dietética lo más adecuada posible para que el paciente pueda disminuir su enfermedad y progresión de la enfermedad. En relación a la nivel de glicemia, se solicita o que se pide que haya un control intensivo de la glicemia porque ha demostrado una disminución de riesgo para manifestaciones clínicas y estructurales renales en diabéticos tipo 1 y tipo 2. Iniciar precozmente para prevenir el desarrollo de la microalbuminuria, siendo un objetivo alcanzar una hemoglobina glicosilada menor a 7%, con una glicemia preprandial entre 70 y 130 y postprandial menor a 180, haciendo automonitoreo de los controles de hemoglobina glicosilada de 2 a 4 veces al año. En relación a la hipertensión arterial, aproximadamente el 70-80% de los diabéticos tipo 2 son hipertensos y presentan una alteración en el perfil circadiano de la presión arterial al momento del diagnóstico. Esta relación está un poquito más baja en los diabéticos tipo 1, que alcanza el 40%, y tanto la hipertensión como la alteración del ritmo circadiano correlacionan fuertemente con la presencia de albuminuria y son predictores de eventos renales y cardiovasculares. Por lo tanto, hipertensión y diabetes mellitus son factores que tienen mayor morbimortalidad en los pacientes que las padezcan. El control intensivo de la tensión arterial y el bloqueo de los sistemas renina-angiotensina aldosterona se debe hacer independientemente de la droga utilizada producto del efecto benéfico sobre la microalbuminuria. El bloqueo del sistema renina-angiotensina aldosterona con YECAS o ARA2, bloqueadores del receptor de angiotensina, confiere efecto benéfico extra en la función renal por tener un efecto renoprotector independiente de la presión arterial. Por lo tanto,
según las guías de hipertensión y las guías de nefrología, el uso de YECA o ARA2 es recomendado como terapia de primera línea para diabéticos tipo 1 y tipo 2 con microalbuminuria o albuminuria establecida aún estando normotensos. Porque si recuerdan la fisiopatología, la angiotensina 2 es uno de los principales factores que condiciona alteración glomerular con fibrosis y lesión tubular intersticial por toda la cascada de inflamación con aumento de citoquinas, inflamación, alteración de la presión intraglomerular y disminución de la matriz o acumulación de la matriz extracelular, perdón. De igual forma se ha planteado la hipótesis de que la aldosterona puede ser un factor que también empeora el pronóstico de la enfermedad renal, por lo tanto su inhibición mejoraría la nefropatía. Es un factor que se ha descrito porque estimula la producción del PAI-1, aumenta la unión de los receptores de angiotensina o de angiotensina 2 a los receptores de angiotensina 1 y aumenta la síntesis de colágeno 1 por fibroblastos, inhibiendo la actividad del óxido nítrico y la captación de noradrenalina por el músculo liso vascular. Por lo tanto, la aldosterona también sería otro de nuestros targets en el momento del tratamiento para evitar la progresión de la nefropatía o enfermedad renal diabética. Por lo tanto, el control de la microalbuminuria en paciente normotenso o hipertenso se dará en paciente a través de la administración de un YECA o un bloqueador receptor de angiotensina 1. En los normotensos, comenzar con dosis baja y controlar a los 3 meses para reevaluar la dosis. ¿Por qué? Porque podemos producir una disminución de la presión arterial e incluso podríamos llevar a progresión de enfermedad renal si es que el paciente no está bien controlado. En cambio, en el hipertenso hay que utilizar YECA o ARA2 y si no hay un buen control, recién agregar otra medicación buscando un objetivo menor a 130-80 milímetros de mercurio, y si hay una proteinina mayor a 1 gramo, sirviendo un poquito más de estrictos, menor a 125-75 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con las lipoproteínas? Hay una sobrecarga tubular de lipoproteínas porque está en paciente en estado de síndrome nefrótico con infiltración de macrófagos y un incremento de la acumulación de citoquinas, además de acumulación de matriz. Hay un estado de aumento del estrés oxidativo, hipertensión glomerular, mayor permeabilidad glomerular y acumulación de lípidos mesangiales. Por lo tanto, esta acumulación de lipoproteínas junto con la acción de la angiotensina 2 por las citoquinas, que incrementan el factor de crecimiento transformador beta, producen una injuria glomerulotubular intersticial. Entonces, ¿cuáles son nuestros targets objetivos de tratamiento en estos pacientes? Tenemos que buscar una glicemia en ayuno de entre 90 y 130 o una postprandial menos de 180 miligramos de cilitro, la hemoglobina glicosilada menor a 7, un automonitoreo es importante en pacientes con diabetes mellitus y si tienen enfermedad renal mayor todavía, la recomendación de la ADAS que nuestros triglicéridos estén por debajo de 150 miligramos de cilitro, que nuestro HDL colesterol, que es el colesterol bueno o de defensa, esté mayor a 40 en el hombre y mayor a 50 en la mujer, que nuestro LDL colesterol, que ahorita es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de las dislipidemias, está menor a 100 miligramos de cilitro o menor a 70 si el paciente tiene algún otro factor asociado, y que nuestro no HDL colesterol, que es la relación de colesterol total menos el HDL, esté menor a 130 miligramos por decilitro. La ingesta de proteínas en nefropatía incipiente, el plan de alimentación no difiere del paciente diabético sin complicaciones. El control metabólico intensificado, glicémico, lipídico y presión arterial va a llevar a una mejoría en estos pacientes. Lo que se recomienda es que haya una ingesta normoproteica controlada de 0.8 gramos kilogramo peso día de proteínas para disminuir la progresión de la enfermedad por la carga de proteínas. Porque la macroproteinuria sintomática lleva a síndrome nefrótico y deterioro de la progresivo de la función renal en una nefropatía clínica. Y la nefropatía clínica avanzada lleva a una disminución o hay un deterioro de la filtración glomerular menor a 30 ml minuto y un mayor deterioro de la función glomerular. Por lo tanto, un incremento en una ingesta proteica o una dieta normoproteica aumenta la proteinuria y aumenta el riesgo de progresión. Entonces, nuestro objetivo para enlentecer la progresión debe ser una disminución de la ingesta proteica. Sin embargo, hay que considerar no ser muy estrictos ni muy agresivos porque eso podría aumentar el riesgo de desnutrición en estos pacientes. Está demostrado que el tabaco, el efecto adverso del tabaco en enfermedad renal en diabéticos y no diabéticos está bien establecido. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 tabáquico o que consume tabaco tiene mayor riesgo de microalbuminuria y una tasa de progresión de enfermedad renal crónica terminal más rápida. En diabéticos tipo 1 existe la evidencia de progresión más lenta en la pérdida de la función renal con el abandono del hábito tabáquico. Por lo tanto, el tabaco
tiene que ser excluido en el manejo multidisciplinario de estos pacientes. Entonces, ya habíamos visto estas guías y aquí es importante también considerar los factores modificables del estilo de vida, es decir, disminuir el peso, dejar de fumar, tanto en paciente con diabetes o con diabetes de enfermedad renal, realizar actividad física, está recomendado por lo menos caminata 30 minutos día, y disminuir la microalbuminuria y proteinuria porque nos va a llevar a mayor mortalidad en estos pacientes. ¿Cuándo vamos a derivar al nefrólogo en un paciente diabético? Cuando la creatinina esté mayor a 1.5 o el clearance de creatinina esté menor a 50 ml minuto y tenga datos de una enfermedad renal ya demostrada por proteinuria. Cuando el paciente tiene una enfermedad renal avanzada ya menos de 30 ml minuto, la coordinación con el nefrólogo es importante porque tenemos que elegir la modalidad de tratamiento sustitutivo. Planificar la confección de un acceso vascular para inicio de terapia de reemplazo cuando la tasa de filtración ha disminuido menor a 20 ml por minuto y considerar el ingreso a diálisis cuando el paciente tiene una tasa de filtración menor a 15 ml minuto y otros síntomas de uremia asociados. La ingesta proteica espontánea ya debe ser menor a 0,6 gramos por kilogramo peso día cuando el paciente tiene ya una tasa de filtración muy deteriorada. Para concluir, les he traído unas láminas de lo que ha salido publicado este año en los Standards of Medical Care in Diabetes. O sea, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes Mellitus, ha establecido algunos parámetros en relación a lo que son las complicaciones microvasculares y principalmente en relación a la enfermedad renal, considerando que el paciente en los estadios iniciales de la enfermedad y si tiene o no tiene ya un estado de albuminuria, tiene por lo menos el control debe ser todavía espaciado. Tenemos tiempo para controlar a este paciente y está en una etapa donde todavía podemos manejar no tan agresivamente. Podemos hacer un tratamiento 1, o sea, ya empezar a tratar a estos pacientes cuando tienen un estadio 3A y tienen ya una proteinuria en una macroalbuminuria, es decir, todavía no han pasado a proteinuria significativa, y cuando el paciente ya está con una proteinuria significativa, ya tenemos que referir a nuestro paciente. Y es una indicación 2 del paciente con proteinuria avanzada, esté en el estadio de la enfermedad que esté, según las recomendaciones nuevas de la guía. Y es importante ya referir y tratar a estos pacientes de forma agresiva cuando tienen una enfermedad avanzada y tienen un estado de proteinuria significativo. Otras recomendaciones indican que hay que hacer una evaluación una vez al año de la albuminuria urinaria en forma consciente de albúmina creatinina o en orina 24 horas y la tasa de filtración glomerular en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con una duración de mayor a 5 años y en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 una vez diagnosticados de enfermedad y en aquellos que padezcan a la vez hipertensión arterial como nivel de evidencia B. Los pacientes con un cociente de albúmina creatinina mayor a 30 miligramos gramo o la tasa de filtración menor a 60 ml minuto se debería monitorizar de forma más frecuente, por lo menos 2 veces al año. Los inhibidores de la ECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina no se recomiendan para la prevención primaria en pacientes que tengan albuminuria menor a 30 miligramos gramo o una función renal glomerular o una filtrado glomerular normal, es decir, en etapas en estadio 1 o en estadio 2 de la progresión de la enfermedad o de la enfermedad renal diabética. La optimización de la glicemia y de la presión arterial reduce o atenúa el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, controlar nuestro target, controlar de forma importante glicemia y presión arterial, disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica. En pacientes con enfermedad renal crónica, considera el uso de los inhibidores del receptor de transportador de la ISGLT2, los transportadores de glucosa a nivel tubular, con una tasa de filtración glomerular mayor a 30 ml minuto, particularmente en aquellos con un cociente de albúmina creatinina mayor a 300 mg gramo, porque reduce la progresión de la enfermedad renal crónica y los eventos cardiovasculares. Entonces, en este grupo de medicamentos hay mucha evidencia vigente que menciona que tiene disminuye de forma importante la progresión de la enfermedad renal, disminuye la morbimortalidad en estos pacientes y es un efecto nefroprotector fuera de controlar la glicemia. En pacientes con enfermedad renal crónica y con un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, los antagonistas del GLP-1, que son otro grupo de medicamentos antidiabéticos, producen o podrían reducir la presión de la albuminuria de los eventos cardiovasculares o ambos cuando se emplean. Estas son las recomendaciones que han salido nuevas este año, entonces donde vemos que
es importante y sigue siendo un pilar de los principios de la descripción de la enfermedad, controlar de forma estricta lo que es la glicemia y la presión arterial, modificando los hábitos de vida y haciendo medicación en los casos que competan para llegar a los targets objetivos y disminuir así el riesgo de progresión de enfermedad renal, porque estos pacientes tienen una mortalidad elevada cuando inician terapia de reemplazo renal y es una de las principales y las primeras causas de enfermedad. Pacientes que requieren enfermedad o que requieren diálisis con enfermedad renal crónica terminal en el mundo. Bueno, gracias muchachos.